Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, vamos a revisar, como les decía, los aspectos teóricos que nos faltan para la elaboración del informe completo. Ok. Yo voy a hacer la siguiente evaluación. Así que vamos a revisar específicamente una actividad de momento de inercia. ¿Ya? Todas las fechas se encuentran aquí en el calendario que ustedes ya tienen. Esta semana tenemos, ¿cierto?, la clase y la próxima va a haber sesiones de consulta. ¿Ok? La entrega está programada, como dice ahí, para el día 3. Entonces, los siguientes aspectos son los que nosotros revisamos la clase anterior. ¿Sí? En cuanto al informe breve, vamos a completar lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Nos falta ver el resumen, introducción teórica y las conclusiones. Bibliografía, agreguen bibliografía a pesar de que no está dentro, ¿cierto?, de la rúbrica, pero hay ítem por descuento ahí de formato. Así que incorporen ahí la bibliografía que ustedes tienen, ya sea como la literatura que les entregamos ahí en laboratorio o la complementaria de la cátedra que usan ustedes también, ¿ya? Que evidentemente tienen que completarla y la van a usar para la elaboración del informe técnico. Voy a ir al detalle de lo que nos falta en esta sección. Parece que hay alguien en la sala de espera. A ver. ¿O no? Parece que no. Ya, Paloma, perfecto. Me pregunto, Paloma, ahí que son de aviación comercial. Voy a informar, ¿ya? Voy a preguntar, Paloma, sobre la nota de ustedes. Entonces, como les decía, vamos a revisar ya los aspectos pendientes en la elaboración del informe. Voy a ir acá, aquí. Entonces, esa es la estructura completa, ya específicamente dentro de lo que es el resumen, ¿ya? Primero que todo, el resumen déjenlo para el final. Es lo último que se hace en el informe técnico, a pesar de que es lo que uno ve y lee primero. ¿Ok? Así que dejen para el final el resumen lo más breve posible. Si bien, ¿cierto?, tiene que contener el objetivo que ustedes están desarrollando, planteado ahí en la misma guía, ¿cierto? O varios objetivos. El procedimiento, todo bien breve, resultado, lo que sí o sí tiene que estar acá son los números, ¿ya? Todos los resultados numéricos que ustedes hayan obtenido específicamente solicitados también ahí en los objetivos. Ya no son todos los resultados numéricos porque nosotros dentro de la hoja de trabajo del Excel hacemos hartos cálculos secundarios también, ¿cierto? Entonces, no todos los resultados, solamente los resultados principales. El error que se comete aquí, que es muy común, es que no incorporan la conclusión, por una parte, y por otra parte se les olvida presentar los resultados numéricos, como les decía. Y eso también incluye los resultados de los errores asociados. Errores tanto como magnitud o los errores relativos porcentuales, comparativos porcentuales, ¿sí? Así que ahí tengan ojo, que no se les vaya, completen bien el resumen al final de que ya hayan completado su informe, ¿ok? Bueno, como dice ahí,
todo bien ordenado con las cifras correspondientes, ¿cierto? Según las normativas del laboratorio. En cuanto a la introducción teórica, ya no es toda la teoría en general, porque si no van a abarcar muchas hojas. Recuerden que son 4 hojas máximo, ¿sí? Sin incluir el anexo, eso sí. Ahora ustedes van a tener, ¿cierto?, el apoyo de esta sección para poder introducir las ecuaciones. La vez anterior usamos el anexo como apoyo. Esta vez vamos a incorporarlas acá directamente. Entonces, todas las ecuaciones y todo solamente desarrollado en cuanto a lo que ustedes van a hacer en la actividad, muy específico. Ya no es toda la teoría. Ya solamente la teoría de el problema que ustedes van a desarrollar. Las ecuaciones con los respectivos numeritos al lado, todo bien ordenado, como aparece acá, ¿cierto?, en ese ejemplo. Las variables del laboratorio que ustedes van a usar, la teoría de error que también van a utilizar, las ecuaciones que en caso de que propaguen ecuaciones para obtener los errores, también las respectivas ecuaciones ahí bien ordenadas de los errores con el número al lado, ¿ok? Así que eso es importante que no olviden, porque también se les olvida mucho incorporar las ecuaciones de errores en esta sección, ¿ya? Así que también ténganlo ahí en cuenta. Bueno, todo esto ya lo vimos. Desarrollo experimental, resultado de análisis y discusión. Conclusiones, errores que se cometen mucho en las conclusiones. Redactan muy bien una conclusión en general, se va a repetir, porque ustedes dentro del análisis y discusión, en la sección anterior, van a ir discutiendo, planteando conclusiones, y sí o sí, esas se van a repetir acá en la sección de conclusiones, que van a ser las conclusiones principales enfocadas a los objetivos que ustedes tienen ahí en la guía, ¿ok? Entonces, es normal que lo repitan, así que para que tengan una tranquilidad, porque a veces suena como medio extraño estar repitiendo mucho ciertas cosas, repitan aquí las conclusiones principales. Y como les decía, ¿qué es lo que se les olvida? Los números. En esta sección, si ustedes no colocan los resultados numéricos, no van a tener todo el puntaje. Entonces, consejo, aparte de incorporar también todos los números, tener la rúbrica al lado cuando ustedes hagan el informe técnico, ¿ya? La rúbrica es el cómo usted va a ser evaluado. Por tanto, ahí es importante que la tengan al lado para que no se les vaya nada. Así que importante en esta sección, no olvidar nuevamente lo mismo que se olvida en el resumen. Siempre se olvidan en general, en la sección del resumen y en la sección de las conclusiones, se les olvida agregar los números, ¿ya? Entonces es importante. Resultados numéricos principales, tal como dice ahí, con sus respectivos errores, errores relativos porcentuales, comparativos, las conclusiones específicas en cuanto a los objetivos de la actividad, ¿ok? Otro error que se tiende a cometer mucho acá es que analizan. Para poder llenar, como la sección de conclusiones es muy breve, ya se siente es como medio raro, agregan párrafos de análisis y eso ya no tiene nada que ver con la sección en sí. Así que mientras más breve, mejor. Todo lo que es análisis, discusión, pueden agregarlo, pero en la sección anterior, ¿ya? Que es la sección correspondiente. Y vayan ordenándose en eso. A modo de recordatorio, si quieren hacer su propio esquema en la presentación ahí de la sección de desarrollo experimental, pueden hacerlo, ¿ya? Ustedes pueden sacar una imagen, ordenarla, arreglarla, colocar las variables que ustedes van a mostrar. Tienen el apoyo claramente del material de la guía que está ahí para que lo usen, pero si ustedes estiman conveniente hacer su propio montaje, su propia imagen, ¿ya? También, o sea, son libres de poder hacerlo y plantearlo. Tablitas bien ordenadas, ¿cierto? En general, nosotros tenemos mucha información en Excel como lo hemos visto. Seleccionar muy bien qué es lo que vamos a mostrar en la sección correspondiente. Anexo, resultado de análisis y discusión y todo eso. Ya todo según las normativas del laboratorio.
Eso en cuanto a la elaboración completa del informe. Voy a ir al detalle de la actividad. Ustedes tienen la guía, ya la guía respectiva, que es esta. ¿Sí? Entonces, los objetivos para esta actividad planteados son 3. ¿Sí? Ustedes, a partir de conceptos de fuerza y torque, van a determinar el momento de inercia de un disco. Eso va a ser el método número 1. Luego van, a partir de las dimensiones geométricas y de masa, van a determinar el momento de inercia del disco. Eso va a ser el método 2. ¿Okay? Y finalmente van a realizar comparaciones y rendimientos entre los métodos anteriores, el 1 y el 2. Para el método número 1 nosotros vamos a usar mínimos cuadrados. ¿Okay? Vamos a ir a tomar datos del tracker. Les voy a mostrar después el tracker. Y para el método número 2 vamos a utilizar la ecuación directa del momento de inercia de un disco, ¿sí? Y vamos a reemplazar simplemente los datos ahí en la ecuación. Eso va a ser en forma directa, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que comparar el método número 1 con el 2, establecer las diversas relaciones, analizar las condiciones de la experimentación también, ¿cierto? Y todo eso también como parte del desarrollo del informe. Tienen acá los materiales, ¿sí? Se les da un montaje, como les decía. Sin embargo, ustedes pueden claramente desarrollar, ¿sí? Sacar incluso acá del video su respectivo montaje para el informe técnico. ¿Ok? Se plantean las ecuaciones a desarrollar, ecuaciones que ustedes van a usar, ¿cierto? Respectivamente ahí del sistema. ¿Sí? Tenemos un sistema de un disco, esta es una vista lateral, en donde el radio del disco se denomina R', y el radio de la polea que sostiene este disco está menor, ¿sí? R minúscula. ¿Ok? Entonces, aquí hay una masa, ¿sí? Que unida pasa por esta polea y pasa también pues, por este orificio que contiene esta polea chica, ¿ya? Y se enrolla. Entonces, cuando se deja caer la masa pequeña M, el sistema comienza a rotar. ¿Ok? Entonces ahí, según la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? En el eje Y correspondiente va a arrojar las ecuaciones que ustedes tienen ahí, que ya conocen. ¿Ok? Vamos a ver lo que aparece acá específicamente en el desarrollo, ¿ya? De la hoja de trabajo. Voy a ir primero a mostrarles qué datos se les da aquí en el PPT. Tenemos acá, ¿cierto? Nuevamente los objetivos que nos solicitan. Un esquema de la vista lateral del sistema. Vamos a ver aquí qué es lo que hay específicamente. Voy a agrandar la imagen para que se vea mejor. Entonces, si bien esta masita en este esquema ya está muy cerca, en el caso del video ya se alejó para poder hacer una toma de datos claramente mediante el tracker. ¿Ok? Entonces acá está el disco, ¿sí? Pueden observar que este es el disco que está montado sobre otra polea, un disco pequeñito, ¿sí? Por donde pasa el hilo, y ese hilo se extiende, ahí vamos a verlo, se extiende hasta esta otra polea
¿sí? En donde la masa se va a dejar caer. ¿Ok? Ahora vamos a ver el video para que tengan una idea más global de cómo funciona. Lo importante acá es que el intervalo de tiempo de la toma de datos es muy pequeña. ¿Ya? Es muy poco los fotogramas. Entre el fotograma inicial y el final hay muy poca diferencia, así que van a ser pocos datos a tomar. ¿Ok? Se fijan que ahí finalizó. Entonces ahí se deja caer, se puede visualizar, ¿cierto? La masa. Consideren, fíjense muy bien en el video. Ya, este es el video que ustedes tienen en aula para analizar en Tracker. Fíjense en las condiciones experimentales también dentro del video. Ya, la oscilación, cómo se da esa oscilación acá de ese hilo. Esta masa, la masa pequeña, que es la masa roja, cae directamente en forma vertical. Todas esas son observaciones que ustedes tienen que ir analizando de la experimentación. Cae en forma vertical. Mi sistema, el momento de inercia de ese disco, ¿es realmente solamente el disco? Porque si ustedes ven bien el sistema, no está compuesto solamente por un disco, ¿cierto? Sino que está compuesto por dos discos, porque la polea inferior es en donde está enrollada el hilo, ¿sí? Entonces, en el fondo, este sistema está compuesto por un disco mayor y por un disco menor acá abajo, ¿ok? Entonces, todo eso tienen que tenerlo en consideración cuando vayan a hacer el análisis final del informe técnico, ¿ya? Cuando comparen los métodos también. Voy a achicar esto. Acá, ¿cierto? Me dan una imagen de referencia para calibrar el tracker, ¿ok? Y el eje que vamos a colocar aquí, ¿cierto? De coordenada, va a ir justo en donde va desplazándose verticalmente la masa. ¿Ok? Otro dato que me dan, la masa del disco mayor, ¿sí? Fíjense en la balanza digital, ¿ya? Y el error asociado a la balanza. Y acá también, ¿cierto? Tenemos la masa M pequeña del sistema, que está denominada ahí, ¿cierto? Esta otra. Y tenemos el dato con su respectivo error también en esta otra balanza. ¿Ok? Para que se fijen, ¿cierto? Que son errores diferentes. Cada una tiene su respectivo error instrumental. Esos son los datos que nosotros tenemos, que son datos fijos que nos entregan. ¿Ya? Entonces, voy a abrir ahora el tracker. No lo tengo abierto porque me genera conflictos con Excel y después no puedo abrir Excel. Ok. Entonces, si se fijan, ¿cierto? Como les decía, la configuración entre el cuadro inicial por aquí, ahí sí. Ya, voy a en el ajuste del corte. Tenemos, ¿cierto? Fotograma inicial, 484 aproximadamente. Ustedes ahí determinen su propio fotograma inicial.
y final aproximadamente el 497, ¿ok? Si son menos datos no importa, lo importante, ¿cierto?, son los resultados después en la modelación, ¿ya? El Lucas me pregunta si pueden escoger los mismos fotogramas. Sí, pueden escoger los mismos fotogramas, ¿ya? Se les da como referencia solamente. Ahora, si se pierde, si tienen que cortar quizás un poquito antes, también pueden hacerlo, porque fíjense, miren, voy a hacer correr el video, ¿ya? Bueno, la demás calibración es tal cual como lo vimos en las clases anteriores. Aquí nosotros lo que estamos tomando, lo que nosotros necesitamos es la velocidad y el tiempo, ¿ok? Esos son los datos que vamos a pasar a la hoja de trabajo y que van a ser poquitos datos. Entonces, fíjense que es muy rápido, ¿cierto?, la toma de datos. Y ahora yo quiero que visualicen ahí el inicio para que vean dónde está, ¿cierto?, la masa aquí que nosotros ubicamos como trayectoria automática para que vaya haciendo el seguimiento. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos ahí está ubicada. Y luego, fíjense, puede que se les pierda entre medio un poquito. Vayan colocando continuar ahí en el mismo programa, porque después fíjense que a esta altura ya nos perdemos un poco. ¿Ya? Fíjense que no hay una visualización muy clara de dónde está la masa, ¿ya? Entonces, quizás es muy probable que dependiendo de la toma de datos puedan tener incluso un poquito menos de datos, ¿ya? Eso para que lo tengan ahí en consideración también. Bueno, importante para eso es descargar directamente, como les decíamos en las clases anteriores, el video del mismo aula, ¿ya? O sea, la versión ahí original. Ya, eso es muy rápida la toma de datos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, control C, control V, son poquitos datos. Si ustedes lo tienen configurado con coma, les va a quedar directamente como coma. Si lo tienen configurado como punto, como lo veíamos en clases anteriores, en Excel podemos hacer el respectivo cambio, ¿cierto?, a puntos, a comas, perdón, mediante Excel. Es súper rápido, no cuesta nada, simplemente van a las herramientas buscar y reemplazar, ¿ya? Como lo vimos en los videos anteriores. Importante que usen Excel y que aprendan todas las herramientas que tenga ahí disponible, porque ustedes cuando vuelvan al laboratorio presencial, después, próximo semestre, no van a usar Tracker, van a usar Excel. Así que por eso trato de darles lo máximo posible todas las herramientas aquí que puedan utilizar en Excel, pensando obviamente en su futuro después en los laboratorios presenciales. Datos que me entregan. Esta es la hoja de trabajo, tal cual como ustedes la tienen ahí en aula. ¿Ya? Datos fijos, el radio de la polilla pequeña con su respectivo error, la gravedad también. Entonces yo voy a tener que completar esta tabla de datos con lo que ya tengo ahí, ¿cierto?, en el PPT respectivo. ¿Ok? Entonces está la masa MC, sería la masa del disco, ¿ya? A eso hace referencia. El error, en este caso, de la balanza de la masa que visualizamos que era una balanza más grande, ¿cierto? Tiene un error distinto. Esta es la masa M pequeña, la de color rojo, y este es el error de la balanza asociado, ¿cierto?, que vimos ahí en la imagen. Acá, ¿cierto?, la gravedad, que van a usar así. ¿Ok? Lo otro, que parece que no alcancé a ver, esto,
Dato también que voy a anotar en la hoja de trabajo que me van a pedir, el diámetro del disco de aluminio, ¿okay? Del disco mayor. Entonces, para eso, tengo el pie de metro, voy a visualizar, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso del uso del... Esta es la regla pequeña, ¿sí? La que se mueve dentro del pie de metro, ¿ok? Entonces, tengo que buscar primero dónde está el cero de esta regla móvil, ¿ya? Regla pequeña le voy a llamar yo nada más. Entonces, acá, en la imagen, podemos observar que en milímetros, siempre es más fácil medir en milímetros y al final hacer la conversión de unidades a metros. Puedo ver que el cero de esta regla pequeña está después de los 89 milímetros. ¿Sí? Aquí. 89 punto qué. Eso me lo da, ¿cierto? Esa regla pequeña que está acá, el detalle. Y en este caso, esta regla va de 2 en 2. 0, 2, en la segunda línea son 2, después un 4, 6, 8, el 1 es un 10, 12, 12, 14, 16, 18, el 2 es un 20 y así sucesivamente. Entonces yo puedo visualizar que en este caso el error de este pie de metro es 0,02 milímetros. ¿Ok? Va de 2 en 2. Entonces sería 89 puntos. Yo voy a buscar dentro de todas estas líneas la que calce en forma casi perfecta con la superior formando una línea recta. Entonces por eso yo puse aquí esta línea rojita, ¿ya? Para ver cuál calza mejor en forma perpendicular, en forma totalmente recta. Entonces van a ver que calzan varias, ¿cierto? Cualquiera que elijan está bien, está dentro del margen de error permitido, ¿sí? Entonces en este caso yo podría seleccionar esta, y si selecciono esa línea, la medición sería 89.10. Si selecciono esta, sería 89.12. Si selecciono esta, sería 89.14. ¿Ok? Entonces selecciono ahí. El valor del diámetro del disco sería 89.12 milímetros más menos 0,02 milímetros, que es el error asociado a este pie de metro. ¿Ok? Estos datos a la hoja de trabajo porque me los piden también. ¿Y dónde me lo piden? Acá al final. ¿Sí? El radio R', como lo vimos en la figura, con su respectivo error asociado. ¿Ok? Entonces, yo sé que hay como harta información acá. Una vez que ustedes completen con sus propios datos, ¿sí? Lo que está en amarillo arriba, ¿sí? Vamos a desarrollar, ¿cierto?, mediante mínimos cuadrados, el primer método para obtener el momento de inercia. Entonces tenemos los datos de velocidad, de tiempo, realizamos el respectivo gráfico que me están solicitando, eso ya ustedes lo manejan. Este gráfico está incompleto, ¿ya? Tienen que agregar, ¿cierto?, los errores en los respectivos ejes, esta tablita también, ¿ya? Si ustedes van a mostrar tablas en algún anexo en el informe, ¿cierto?, tienen que completar esta tabla. Los errores ahí claramente faltan dentro del título, ¿ya? Ahora, si no es necesario mostrar la tabla y solamente van a mostrar el gráfico, claro, esto solamente es un apoyo, ¿ok?, para los cálculos, como les decía. No es control C, control V del Excel al informe. Entonces es importante, una vez que yo ya tengo, ¿cierto?, la línea de tendencia con su respectivo R cuadrado, ¿sí? Yo voy a presentar esto en mi informe y voy a analizar también el R cuadrado, ¿sí? Es un parámetro, mientras más cercano a 1, mis datos están más cerca de la recta teórica, ¿ya? Podemos ver que aquí hay harta dispersión de mis datos, ¿sí? Entonces todo eso es parte del análisis que ustedes pueden realizar dentro del informe técnico,
¿ya? Independientemente de que la aceleración, ¿cierto?, está ahí en la pendiente de la ecuación. Ahora, para los datos específicamente, que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿sí?, mediante la función estimación lineal, obtenemos la pendiente con su respectivo error, intercepto y el respectivo error, ¿sí? Entonces, desarrollando lo que me están solicitando, ¿cierto?, acá en la hoja de trabajo, yo voy a completar, ¿sí?, la aceleración angular con la ecuación establecida, ¿cierto?, ahí en la literatura, ¿ok? Yo simplemente copié todo acá para no estar haciendo un cambio de pantalla cada rato de la literatura a la hoja de trabajo y así sucesivamente. Por eso hay harta información acá. Lo mismo, ¿cierto?, para el error. Es el error, ¿cierto?, de una división. Por lo tanto, tenemos nosotros acá nuestra tablita, ¿cierto?, para los errores. Y podemos usar, ¿cierto?, la división y despejar el error, en este caso, de la aceleración angular. ¿Ok? Luego, ¿qué me piden? La tensión, ¿cierto? Vimos en la literatura la ecuación respectiva, ¿cierto? Y haciendo los reemplazos, llegamos a la ecuación de la tensión, en donde podemos reemplazar los datos que nosotros ya tenemos. ¿Ok? Bastante simple, simplemente ahí llegar y reemplazar mi aceleración, ¿cierto? Tenemos el dato, sí, de masa y de gravedad. ¿Ok? ¿Cuál es el error asociado? Ya. Hay otro camino también, que es como herramienta que pueden usar para el cálculo de los errores, dado que todavía ustedes no están viendo derivadas parciales, así que independientemente de que tengan o no tengan esta tablita, es una buena herramienta, se lo voy a mostrar antes, esta página, ¿sí?, para el cálculo de derivadas parciales. Entonces ustedes pueden ir desarrollando la ecuación, ¿sí?, de la definición de errores, que es esta. Esta es la ecuación general para el cálculo de cualquier error. Entonces, mientras manejen esta ecuación, mucho mejor. Por lo tanto, pueden ir completando para el error de la tensión, ¿sí? El delta T va a ser igual, ¿cierto?, a la derivada parcial de la tensión con respecto a la primera variable con error. En este caso puede ser m, la masa, porque tiene error. Entonces la derivada de la tensión respecto a la masa, todo eso al cuadrado, multiplicado por el error, ¿cierto?, de la masa. Más la derivada parcial de la tensión respecto a la segunda variable con error, que en este caso es la aceleración, todo eso al cuadrado, multiplicado por el error de la aceleración al cuadrado. Hasta ahí llegamos porque solamente tenemos dos variables con error dentro de mi ecuación principal. Entonces, ya con esto, ¿cierto?, y teniendo como herramienta acá, ¿cierto?, en esta página podemos hacer el ingreso de la ecuación y obtener la derivada parcial. ¿Sí? En este caso, le llamé X a la masa y a la gravedad le llamé simplemente Y, ¿ya?, para poder obtener ahí. Entonces, si derivan respecto a la aceleración, ¿cierto?, les va a quedar menos la masa, ¿ya? Y si derivan respecto a la masa, por ejemplo, voy a llamar X, les entrega el resultado de la derivada parcial también, ¿ok? Que sería la gravedad menos la aceleración, porque llamé a la gravedad I. Entonces ahí ustedes hacen reemplazo en la ecuación general y van a llegar inmediatamente al error. Manejando esa ecuación principal de derivadas parciales, pueden calcular el error de cualquier ecuación, ¿ok?
Entonces ya con eso tenemos el error de la tensión y la tensión respectiva que me están solicitando. ¿Ya? El torque, que también es necesario porque me están solicitando, ¿cierto?, el momento de inercia. Y para calcular eso, ¿sí?, necesito el tau partido por el alfa. Entonces, para calcular mi tau necesito simplemente multiplicar la tensión por el radio. ¿Ya? Entonces con eso, y mirando a la tabla, puedo calcular el error directamente del tau. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya nuestro delta tau respectivo. Acá. Y finalmente el objetivo del método es calcular momento de inercia. ¿Sí? Entonces I va a ser a tau igual a tau partido por alfa. ¿Ok? Y el error es simplemente el error de una división. ¿Ya? Eso es directo, rápido, la ecuación que ustedes ya conocen y que ya manejan. Método número 1 finalizado. Hasta ahí llega, ya mediante mínimos cuadrados. ¿Qué datos puedo analizar de esto, además de las condiciones, como les mencionaba propiamente tal del experimento? El error relativo porcentual que está directamente relacionado con la precisión de mis datos. Entonces, ustedes observan las condiciones, ¿cierto?, que se desarrollan dentro de la experimentación en sí, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo anda la precisión. Error dividido por la magnitud, ¿ya? Todo eso multiplicado por 100. Y tenemos ahí un 5% de relativo porcentual, ¿ok? Eso, si es que es poco o es mucho, claramente esto es bajo para ser una condición experimental. Con todas las fuentes de errores ahí que ustedes podían observar, ¿sí? Pero solamente la experiencia, en realidad, a la larga uno podría decir que es mucho o que es poco dentro de los resultados. Ahora, lo importante de este resultado es compararlo con el siguiente método, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, el método número 2, que es una medida directa, y vamos a usar ahí la ecuación del momento de inercia de un disco, la ecuación que está en la literatura, ¿cierto? En este caso, el radio va a ser el radio del disco, ¿sí? El R' que tenemos ahí en la figura, y que está aquí como dato. Entonces ya tenemos para reemplazar directamente en la ecuación, ¿sí?, va a ser, ¿cierto?, un medio de la masa del disco multiplicado por el radio del disco al cuadrado, ¿ok? Y la propagación de error respectiva, ¿cierto? Hay dos caminos, ahí ustedes eligen, tienen ahí la tablita, o bien tienen el camino ahí de la página que les mostré para poder hacer el cálculo de las derivadas parciales y reemplazar ahí directamente en la ecuación del error, ¿ok? Del método número 2, si se fijan, es bastante directo y simple, es un solo dato, ¿cierto?, por cada variable. Entonces, signo igual, error dividido por la magnitud. Y tenemos un 0,1% de error relativo porcentual, ¿ya?, en esta metodología de forma directa. ¿Ya? Todo el análisis a desarrollar ahí en el informe técnico, también háganlo, ¿sí? Comparar este 0,1 de este método con este 5% de este otro método, ¿ya? ¿Ambos métodos son válidos? Sí, no, ahí tienen que ir analizando. ¿Qué más pueden analizar? Error comparativo porcentual entre ambos resultados. Tenemos momento de inercia mediante mínimos cuadrados y momento de inercia mediante método directo. Entonces ahí
si ustedes aplican la ecuación de error comparativo, ya van a llegar a un 6%, en este caso, 6% de diferencia. ¿Ok? Y ahí comienza todo el análisis también. Dentro de este primer método a considerar, como les decía, hacer ahí la diferencia que están sacando el momento de inercia de un sistema, no solamente el momento de inercia de un disco, ¿sí? Porque está conformado ese sistema, como les mostraba en la imagen, de un disco mayor por una polea pequeña, que es en donde se produce la rotación del sistema. Entonces, todo esto es parte del desarrollo, ya, a completar ahí en su respectiva hoja de trabajo y finalmente el informe técnico. No sé si tienen alguna duda. Eso, chicos, ahí volvió. Mi internet está un poco lento. Está pegado. ¿Tienen alguna duda, consulta?